¿Qué pasó el día de ayer, peregrinos? Esto después de que se encendieron las alarmas en el bloque de la OTAN por las advertencias directas de Vladimir Putin en contra de la posible decisión que van a tomar en los próximos días o inclusive horas Estados Unidos y el Reino Unido para permitirle a Ucrania alcanzar objetivos en las profundidades de Rusia con misiles de largo alcance estadounidenses ATACMS y con los misiles de largo alcance y de crucero británicos Storm Shadow. ¿De qué exactamente estamos hablando, peregrinos? Bueno, les adelanto que Vladimir Putin ha dicho que si la OTAN permite esto a Ucrania alcanzar objetivos en las profundidades de Rusia, aproximadamente a unos 200 kilómetros, esto significaría que el bloque de la OTAN está ya en un conflicto directo en contra de Rusia, pero ¿realmente Putin está dispuesto a cumplir sus advertencias de, por ejemplo, irse a la batalla en contra de algún país miembro de la OTAN? ¿O se trata, como en muchas ocasiones pasadas, de advertencias que Putin no va a cumplir y únicamente las está haciendo para tratar de evitar que Estados Unidos y los aliados occidentales tomen decisiones sobre el apoyo a Ucrania? Bueno, peregrinos, a continuación les voy a dar todos los detalles al respecto. ¿Están listos, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos porque esto aquí comienza, peregrinos. Y vamos entonces a hablar de que Putin advirtió que si Occidente permite a Ucrania alcanzar territorio ruso con misiles de largo alcance fabricados por Estados Unidos y el Reino Unido, esto significaría que Occidente, es decir, la OTAN, estaría directamente involucrada ya en el conflicto contra Rusia. Ustedes ya saben, peregrinos, que Zelensky, porque de esto hemos hablado en repetidas ocasiones, ha pedido a los aliados occidentales levantar restricciones para que con misiles de largo alcance ATACMS de Estados Unidos y Storm Shadow del Reino Unido, Ucrania pueda alcanzar objetivos dentro del territorio ruso. Ahora, sabemos que los aliados occidentales ya habían levantado ciertas restricciones, pero únicamente le habían permitido a Ucrania alcanzar en territorio ruso a una distancia de 35 kilómetros aproximadamente, lo cual es muy poco. Esto argumentando los aliados del bloque de la OTAN que le estaban dando a Ucrania lo necesario para defenderse, no para ganarle a Rusia. Y eso es muy importante dejarlo bien en claro, peregrinos, porque realmente los occidentales, toda la ayuda que le han dado a Ucrania no se la han dado buscando la victoria ucraniana. Lo que quieren es que Rusia no gane, que son cosas muy distintas. ¿Por qué la OTAN no quiere que Rusia pierda? Básicamente porque estamos hablando que Rusia es la principal potencia nuclear de todo el mundo. Y si la existencia de Rusia está en peligro, la doctrina actual nuclear de Rusia dice que en ese escenario Rusia puede utilizar su arsenal nuclear, y les digo, es el más grande del mundo. Muchos piensan que ahora los aliados occidentales levantando estas restricciones a Ucrania para que pueda alcanzar o que pueda utilizar, mejor dicho, los misiles ATACMS de Estados Unidos y los Storm Shadow del Reino Unido con toda su capacidad, que esto se debe, piensan muchos, a que ahora la OTAN quiere que Ucrania gane. Y no, peregrinos, por lo menos eso no es lo que se ha demostrado hasta estos momentos. Entonces se preguntarán ustedes por qué levantarían estas restricciones. Básicamente porque, si ustedes ven, Estados Unidos y los aliados occidentales han ido levantando restricciones paulatinamente. Esto quiere decir que conforme Rusia va ganando terreno, pues los aliados occidentales tienen que dar mejor equipo militar a Ucrania para que continúe defendiéndose. Y recuerden que hoy los rusos continúan avanzando en el este de Ucrania, y por eso ahora se están planteando nuevas acciones, como por ejemplo levantar estas restricciones para que Ucrania le saque todo el poderío a los misiles de largo alcance Storm Shadow británicos y ATACMS de Estados Unidos, y que pueda alcanzar objetivos hasta 200 kilómetros o 300 kilómetros de distancia, peregrinos. ¿Cuáles serían los objetivos ucranianos? Ya hemos hablado en repetidas ocasiones que serían aeródromos rusos, centros de mando y centros de inteligencia que los rusos utilizan para enviar toda su ofensiva en contra de los ucranianos. Todos estos objetivos, como aeródromos, centros de inteligencia, controles de mando, se encuentran en un área cercana que alcanzarían los misiles de largo alcance estadounidenses y británicos. Pero también recuerden una cosa, peregrinos, hay un tema muy importante aquí.
del cual no muchos hablan. Ustedes ya saben que el puente de Kerch, que conecta la península de Crimea con Rusia, es fundamental para las líneas de abastecimiento de poderío militar y de combustible para las líneas rusas, ya que desde el territorio ruso hacia Crimea, a través del puente de Kerch, se envía combustible y municiones que van a dar a las manos del ejército ruso en el este y en el sur de Ucrania. Además, se abastece de misiles y drones a las tropas rusas en Crimea y desde ahí se lanzan en contra de localidades en el este y en el sur de Ucrania. Los ucranianos saben que cortar ese puente, cortar la comunicación entre el territorio ruso y la península de Crimea es fundamental, y saben que con drones no lo pueden hacer, pero sí con misiles de largo alcance. Ya se imaginarán por dónde van los tiros. Bueno, continuando hablando de este tema, Putin afirmó que el uso de los misiles requeriría la participación directa de personal militar de la OTAN para programar los objetivos, lo que implicaría la entrada directa de los países suministradores en el conflicto. Si Occidente toma la decisión de permitir estos lanzamientos, Putin asegura que significaría la participación directa de la OTAN, Estados Unidos y Europa en el conflicto, alterando significativamente la naturaleza del conflicto. Pero ¿a qué exactamente se refiere Vladimir Putin con todo esto, peregrinos? Básicamente, de lo que habla Putin, lo cual es cierto, es que para que se le saque todo el potencial a los misiles de largo alcance ATACMS de Estados Unidos y los Storm Shadow del Reino Unido, tendría que haber personal militar, ingenieros, etcétera, de la OTAN en Ucrania, ayudando a los ucranianos a apuntar y programar el lanzamiento de estos misiles. Pero a ver, peregrinos, esto ya existe. Esto no pasaría nuevo, porque recordemos que los Storm Shadow del Reino Unido a Ucrania se han enviado desde hace más de un año, y los ATACMS de Estados Unidos a Ucrania se han enviado desde hace más de 8 meses. Es decir, que ya hay personal militar de la OTAN apoyando en cosas logísticas, como por ejemplo esto, apoyando para dirigir hacia los objetivos rusos los misiles de largo alcance. Ya existe, ya fue cruzada esta supuesta línea roja que está diciendo Vladimir Putin. Más adelante les voy a decir, bueno, vamos a entrar de hecho de una vez a este tema, porque Rusia tomaría decisiones apropiadas en respuesta a estas nuevas amenazas, aunque Putin no especificó cuáles serían. En el pasado, recordemos que Putin ha mencionado que podría ser posible el enviar poderío militar ruso a enemigos de Occidente. Esto para que los enemigos de Occidente puedan alcanzar objetivos occidentales. Y se ha hablado, específicamente Putin ha hablado, de desplegar misiles convencionales cerca de Estados Unidos y de sus aliados europeos, como por ejemplo, podríamos hablar de Venezuela, de Cuba e inclusive de Nicaragua. Rusia, la mayor potencia nuclear del mundo, está revisando su doctrina nuclear, y Putin ha recibido mucha presión por parte de muchos líderes políticos poderosos en el Kremlin para que Rusia esté dispuesta a utilizar su arsenal nuclear contra países que apoyen la agresión, o mejor dicho, que apoyen el envío de poderío militar a los ucranianos. Rusia está llevando a cabo ejercicios navales en estos momentos importantes con China, y además recordemos que ha recibido, según Estados Unidos, ya misiles balísticos por parte de Irán. Y a este tema quería llegar, peregrinos, porque muchos me han estado poniendo en los comentarios: peregrino, ¿es esto una respuesta al hecho de que se están llevando a cabo estos ejercicios militares navales gigantescos entre China y Rusia, y una respuesta también al hecho de que Irán le ha enviado misiles balísticos a Rusia? Yo les diría que no, peregrinos. No es una respuesta a esto que está aconteciendo, tanto de Irán enviando misiles balísticos a Rusia, como de China realizando ejercicios militares navales gigantescos con Rusia. No, peregrinos, esto yo más bien lo atribuyo a que los occidentales están viendo que la seguridad ucraniana se está poniendo en riesgo, que Ucrania podría sufrir una derrota, y por eso están tomando esta serie de medidas que ellos interpretan ayudará a los ucranianos a continuar resistiendo. Pero es importante detallarles este tema de que los occidentales no quieren una victoria o no quieren una derrota total de Rusia, porque
Rusia es la principal potencia nuclear. Estamos hablando de que si Rusia pierde, utilizaría, claro, su arsenal nuclear. Algo que no quieren los occidentales, obviamente, que suceda. Putin ve el conflicto como una batalla existencial contra Occidente que está en declive. Así lo ha dicho Putin. Según él, Occidente humilló a Rusia tras la caída del muro de Berlín en 1989 y se expandió sobre lo que considera la esfera de influencia de Rusia. Ustedes ya saben, muchos países exsoviéticos que formaron parte en algún momento de la Unión Soviética hoy son parte de la OTAN. Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Rumania, y además se habla de que hay países históricamente cercanos a Rusia como Ucrania que quieren entrar a la OTAN. Pero aquí ustedes, rápidamente les recuerdo, peregrinos, que se dice siempre que Estados Unidos y el Reino Unido y los fundadores de la OTAN se comprometieron a que nunca se iban a expandir hacia el este, es decir, cerca de Rusia. Pero de eso no hay ningún acuerdo firmado. ¿Algo de palabra? ¿En serio? Si no hay nada firmado, no existe un acuerdo, peregrinos, ni un compromiso. Y además la OTAN dice que estos países, y ustedes lo ven, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, son países, la propia Ucrania, son países que ya no quieren tener nada que ver con Rusia. Quieren estar del lado occidental, del lado europeo, del lado de la OTAN. La OTAN dice, si ellos quieren entrar y tener un seguro de defensa, pues nosotros los admitimos si cumplen con los requisitos. Pero no es la OTAN quien va a buscarlos, y eso hay que tener mucho cuidado con esto, porque muchos piensan que la OTAN va y se expande. Ojo con esto, peregrinos, porque lo que en realidad sucede y que muchos no les cuentan es que pasa lo mismo que sucedió con Suecia y Finlandia. Suecia y Finlandia eran países histórica y tradicionalmente neutrales, pero yo les pregunto, ¿por qué decidieron entrar a la OTAN? Pues porque vieron la amenaza de Rusia. Lo mismo pasó con Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, los países exsoviéticos que se adhirieron a la OTAN, pasó lo mismo. Vieron la amenaza de Rusia y ¿qué hicieron? Se fueron con la OTAN. Pero no es la OTAN quien va a buscarlos para anexionarlos. Dejen esa idea, peregrinos, porque es errónea completamente. Occidente y Ucrania, por su parte, describen la invasión ilegal de Putin como un intento imperialista de Rusia por tomar territorio, y se han comprometido a derrotar a Rusia en el campo de batalla. Rusia controla más del 18% en estos momentos del territorio ucraniano, peregrinos. Mucho ojo con todo esto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que los aliados occidentales van a aprobar el que Ucrania utilice a fondo las capacidades de misiles de largo alcance ATACMS de Estados Unidos y Storm Shadow del Reino Unido? ¿Creen que Putin cumpla sus advertencias? Porque lo mismo dijo cuando Occidente envió sistemas de defensa aérea, sistemas de misiles, vehículos blindados, tanques militares, aviones F-16, los misiles de largo alcance. Puras líneas rojas, y Putin ha dicho lo mismo. ¿Y qué ha pasado? Nada, peregrinos. ¿Creen que ahora sí Putin cumpla todo esto que dice? ¿Ustedes qué piensan? Los ven en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.